Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema de geometría, la segunda Olimpiada Nacional de Matemáticas de México. Y el problema consiste en lo siguiente. Es, me gusta mucho porque es como un ejemplo de cómo tener recursos y eventualmente te da la salida, ¿no? Es el problema 3 y se considera dos circunferencias tangentes exteriormente y de redes distintos. Sus tangentes en común forman un triángulo. Calcule el área del triángulo en términos de los radios de las circunferencias. Entonces, pues hay que dibujar primero las dos circunferencias tangentes, las tres tangentes en común. Ese es el triángulo que me dice el problema. Y necesito relacionarlo, relacionar el área con los radios, ¿no? Entonces lo primero que voy a hacer es marcar los centros también para tener ahí un poco de información extra que obviamente es parte del problema. Y los otros dos segmentos que aparecen ahí que valen pues R y R, ¿verdad? Ahora el área de ABC la voy a calcular utilizando una fórmula no tan conocida como la de todos los días, la de base por altura sobre 2. Voy a calcularlo usando la fórmula de semiperímetro por inradio, ¿no? Eso quiere decir que si tú tomas un triángulo y, y calculas el perímetro y lo divides entre 2, eso obtienes el semiperímetro, y lo multiplicas por el inradio, terminas encontrando el área. No es que sea la única forma de hacerlo, de hecho al final vamos a ver que el camino que escojas generalmente te puede llevar a la respuesta, pero este está bastante interesante, ¿no? Escogí esta solución para tener la excusa de hablar de las otras también. Entonces, pues bueno, primero voy a marcar ese otro inradio para dividir el triángulo ABC en segmentos que yo sé que miden lo mismo. Yo sé que esto mide lo mismo que este porque pues por la simetría que hay, ¿no? Estas son simétricos, este es isósceles y los puntos de tangencia también son simétricos. Entonces esto mide X y esto mide X. Y también tengo muchos que miden Y por lo mismo de las tangencias, ¿no? O sea, aquí marqué con Y, pues este mide Y, entonces este mide Y porque este es isósceles, porque son tangentes. Este mide Y por la simetría y este mide Y también. Y este mide Y porque son tangentes esta y esta, ¿no? Entonces tenemos ahí muchos segmentos que miden Y. Bueno, pues si marcara el radio grande que falta, pues también tendría otro que mide Y por ahí abajo, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos a proceder con nuestra idea que habíamos dicho que íbamos a utilizar la fórmula para el área que involucra el semiperímetro y al inradio. El semiperímetro de ABC lo puedo calcular ya porque ya sé cuánto mide en términos de X y Y. Bueno, lo puedo poner en términos de X y Y, no calcularlo explícitamente. Entonces esto es X más Y más Y más Y más Y más X. Entonces el semiperímetro vale 2X más 4Y entre 2 porque es la mitad, ¿no? Y eso da X más 2Y. Ahora que tenemos el semiperímetro, pues tenemos que calcular X y Y en términos de los radios. Lo primero que vamos a calcular es Y. Y para eso vamos a utilizar, primero voy a marcar los puntos de tangencia porque voy a utilizar la estructura que forman aquí T1, T2, O2, T y O1. Esta estructura es la que voy a utilizar. Esas líneas parten al dibujo parten esa estructura que decía en triángulos congruentes. De hecho podemos ver qué es lo que sucede con los ángulos. Vamos a marcar primero los ángulos de 90 grados por las tangencias y supongamos que ese ángulo vale alfa. Si ese ángulo vale alfa, el ángulo que está acá arriba vale 90 menos alfa. Pero como estas son tangentes, el ángulo que falta mide lo mismo. Este ángulo de aquí mide lo mismo que este de acá. Entonces todo esto son 180 menos 2 alfa. Y eso quiere decir que este ángulo de acá afuera, lo que falta para 180, pues es 2 alfa. Y los dos son iguales porque
estas son tangentes, entonces también son simétricos, ¿no? Los dos deben ser alfa. Y eso me da directamente una semejanza entre T1, que tiene 90 grados, B o 1, el triángulo T1, B o 1, y el triángulo T2 o 1, o 2, perdón, B. En ese orden recorro los ángulos. Esa semejanza me da una proporción que voy a utilizar. La proporción que me va a dar es T1B entre T2O2, T1O1 entre T2B2. Que en el dibujo, pues no son más que las letras que ya tengo marcadas, ¿no? Es justamente Y entre R es igual a R entre Y. Y de aquí puedo calcular Y de inmediato, ¿no? Y debe ser la raíz de R por R. O sea, paso a multiplicar esta R, paso a multiplicar esta Y y saco raíz. Ahora quiero calcular la X. Ya cumplí mi primer requisito, ¿no? Ya tengo esta Y. Ahora necesito calcular la X en términos de los radios. Para calcular la X, lo que voy a usar es una semejanza mucho más simple, la que está dada por la escala esta, ¿no? Por la homotesia, pues. No quiero utilizar lenguaje muy sofisticado, al menos ahorita. Pero bueno, este triángulo es semejante a este triángulo grande. Entonces, AT1O1 es semejante a AT2O2. Y eso me da una proporción que voy a utilizar. AT1 entre AT2, T1O1 entre T2O2. Y eso es justamente X más 2Y, X, bueno, está escrito al revés, ¿no? Es X entre X más 2Y es igual a R entre R. Y de aquí igual paso a multiplicar, o sea, me queda una ecuación lineal en X, entonces es muy fácil despejarlo. Paso a multiplicar, paso a restar las X y las despejo, ¿no? Y me va a quedar X igual a 2RY entre R menos R. Entonces, bueno, pues hagan el álgebra, tampoco se queden conformes con lo que les diga. Puede ser que yo mienta. Entonces, revísenlo, ¿no? Y ahora que tengo X y Y, pues voy a regresar a mi objetivo original, que es calcular S. Y esto es X más 2Y. Ya sé que X depende un poco de R, porque aquí incluye, de Y, porque aquí incluye a Y. Entonces voy a escribir X es igual a 2R por Y, pero Y ya sé que vale raíz de R por R mayúscula por R minúscula, entonces lo escribo así. Y 2 veces R, que es pues, lo que acabo de decir. Podemos sumar poniendo aquí el mismo denominador R menos R y multiplicando arriba por R menos R. Y me va a quedar esta fracción. Entonces ya sé que esto es el semiperímetro. Y para terminar, pues solo necesito multiplicar por el inradio. Aquí marqué el inradio que faltaba multiplicar por el semiperímetro, nada más para tener la expresión completa. Y ya terminamos. Ahora, nosotros escogimos el camino de hacer semiperímetro por inradio por la estructura que hay ahí. Y como les había dicho, para tener una excusa un poco de hablar de las otras dos cosas que podemos observar, las otras dos ideas que se nos pueden ocurrir al observar la estructura, ¿no? Por supuesto que podemos intentar resolverlo haciendo base por altura y nos va a salir, y la solución va a ser extremadamente análoga, ¿no? Para hacer base por altura necesitamos calcular la altura del triángulo, o sea, estamos pensando en esta base y esta altura, y para calcular esta altura lo que hace falta calcular es este z, ¿no? Este pedacito, porque a este ya vale r, y ya sabemos cuánto vale en términos de los radios. Entonces podemos hacer eso, podemos calcular esa z justamente como utilizando la semejanza a T1O1 con a T2O2, exactamente como calculamos la X. O sea, esta misma semejanza, nada más que con los otros segmentos involucrados, y puedes calcular z en términos de R y R, y luego la base que está en términos de Y, o sea que hay que calcular Y de todas maneras. Como que esta parte de calcular Y es medio
inevitable, ¿no? Es la esencia del problema, en realidad, calcular y. Entonces, también podemos utilizar una fórmula todavía menos famosa que semiperímetro por inradio, ¿no? Que es la de el exradio por el semiperímetro menos el lado correspondiente. En este caso, pues como ya dije, B, la base que estoy tomando es este lado, entonces este es el lado B. Su exradio es el radio que está aquí afuera, ¿no? Ese es el exradio correspondiente a B. ¿Qué es un exradio? Pues así como el inradio, que es tangente a los tres lados, hay un exradio que es tangente a los tres lados también, nada más que externamente, ¿no? Es tangente internamente a dos de ellos, al lado AB y al lado AC, pero es tangente externamente al lado BC, pero sigue cumpliendo como la misma propiedad que tiene el incírculo, ¿no? Que es que es tangente a los tres lados. El excírculo es tangente a los tres lados, uno de ellos por afuera, el incírculo es tangente a los tres lados, todos por adentro. Entonces, esa fórmula es menos famosa, les decía, pero se puede calcular el área justamente multiplicando el exradio por el semiperímetro menos este lado, que termina siendo X. Y esa sí es una estructura general, no depende de que, no depende de que sean tangentes, o sea, que sea un isósceles, pues, que tenga esta estructura simétrica. Siempre lo que mide desde el vértice hasta el punto de tangencia es el semiperímetro menos el lado opuesto. ¿Por qué? Pues porque este lado está copiado aquí por esta tangente y por esta tangente, ¿no? O sea, este cachito está aquí, este cachito está aquí, entonces lo que sobra acá es el semiperímetro menos el lado. Esta fórmula del área, les digo, es menos conocida que las otras. También, bueno, si has estudiado formalmente, pues es igual de conocida que semiperímetro por inradio. Y también lo puedes calcular porque, pues directamente puedes decir, pues el área es R grande, R mayúscula, porque ese es el exradio, por este cacho X. Y calcular ese cacho X ya lo haces, digamos, como que te direcciona a hacer las cosas de manera más clara si te sabes esa formulita. Bueno, yo siento que es un poco más claro porque esa X rápido se te ocurre utilizar esta semejanza que es la más fácil, ¿no? Entonces al final reduces el problema, o sea, pensando en esta línea argumentativa, primero dices R por X y luego puedo calcular X en términos de y darte cuenta que el problema se reduce a calcular cuánto mide esta Y. Y bueno, lo haces con la otra, ¿no? Pues los argumentos son como los mismos, las piezas son las mismas, pero la línea sobre la que te dirige el pensar de una manera o de la otra, pues cambia un poquito. Y eso está padre, ¿no? Este problema es un muy buen ejemplo en el sentido de que te dice que solo debes ser como tener recursos, pues, no quedarte sin ideas, como que cualquiera de las cosas que intentes, si observas la estructura general, va a llevarte a la solución y eso está padre. Entonces, pues les decía que no importa qué camino escojas, algo que sí es bien interesante es que debes de calcular la Y, como que gran parte del problema recae en cómo se relacionan R minúscula y R mayúscula con este segmento y este cachito, ¿no? Porque esos son iguales todos. Entonces, ¿cómo? Bueno, o sea, no este segmento, la mitad, ¿no? Este y este. Y eso, algo que está muy peculiar, es que justamente esta fórmula no es, pues es como muy simétrica respecto a R mayúscula y R minúscula, y además es algo muy famoso, ¿no? Ya es la media geométrica de R y R, de R mayúscula y R minúscula. Si tienes mucha experiencia, o sea, si tienes, digamos, ya algo de experiencia viendo problemas, esto no es casualidad. Ahí podemos ver una estructura que nos dice de inmediato por qué Y debe ser la media geométrica de R minúscula y R mayúscula. Ese cuadrilátero es cíclico porque estos ángulos de aquí arriba medían alfa y 90 menos alfa, entonces te mide 90. Por la simetría este mide 90. Y entonces solo basta ver
la potencia del punto T para darse cuenta que R por R va a ser Y cuadrada. Y pues esa es una forma bastante directa de llegar a la parte central del problema, ¿no? Calcular Y. Bueno, pues espero que les haya gustado, espero que les sirva también y nos vemos en la próxima.